Shalom. El día de hoy vamos a estudiar la Mishnah 4 del capítulo 1 del Pirkei Avot. Hemos venido trayendo una serie espectacular, muy hermosa, que nos ayuda a tener una vida ética delante del Eterno y delante de la comunidad, que esa es la finalidad de estos encuentros que estamos teniendo semanalmente. Hoy el Pirkei Avot, la Mishnah, nos dice: Yosef ben Yoetzer de Serada y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron las enseñanzas de la Torá de ellos. ¿De quién? De Antignos, de la Mishnah previa y su corte rabínica. Yosef ben Yoetzer de Serada dice: que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Siéntate en el polvo de sus pies y aprende de ellos y bebe con sed sus palabras de Torá. Escucha con toda tu atención cada palabra que te diga. Eso es lo que nos dice esta hermosa Mishnah para el día de hoy. Primero, hoy antes de la enseñanza, quiero hablar un poco de Yosef ben Yoetzer de Tzraida. Luego de la muerte de Antigno, recuerden ustedes que la semana pasada la Mishnah la dijo este sabio, Antignos. Comenzó un nuevo sistema de liderazgo nacional, en el cual el pueblo judío fue liderado por más de una persona. Estos sabios que guiaban a la nación juntos son conocidos como los Sugot o parejas. Uno servía como Nasi, principalmente responsable de lidiar con las cuestiones económicas y políticas de la nación, y el otro era conocido como el Av Beddin, que era el encargado de los asuntos halágicos. 5 de estas parejas son mencionadas en este capítulo del Pirkei Avot, es decir, que en las próximas Mishnayot que estamos leyendo se van a hablar de estas 5 parejas. En esta pareja, Yosef ben Yoetzer era Cohen, era el Nasi, mientras que Yosef ben Yohanan era el Av Beddin. Yosef ben Yoetzer vivía en Tzereda, que se encontraba en la porción de la tribu de Efraín. Debido a su gran piedad, era conocido como el Hasid Shevikeuná, el más piadoso de los Kohanim. Esto como una pequeña referencia a quién fue el que dijo la Mishnah a la que nos referimos hoy. Muy bien, ahora vamos a desarrollar la Mishnah. Leímos la semana pasada que Antignos dijo: no sirvan al Eterno como siervos que trabajan para su amo para recibir una recompensa, sino que sean como siervos que trabajan para su amo por amor, y no para recibir una recompensa, que el temor al cielo esté sobre ustedes. Entonces recuerden, esta parashá nos conecta inmediatamente con esta, ¿sí? Porque están hablando casi de un mismo tema, y se está hablando de servir al Eterno. Pero el servir al Eterno no es solamente lo que los sabios puedan enseñar a las personas, sino que Yosef ben Yoetzer dice lo siguiente: que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Siéntate en el polvo de sus pies y aprende de ellos, y bebe con sed sus palabras de Torá. Escucha con toda tu atención cada palabra que diga. Muy bien, como nos damos cuenta, esta Mishnah también se puede dividir en partes. Primero, que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Una persona puede sentirse muy bendecida por poder convertir su hogar en un lugar de encuentro donde se reúnan los Talmidei Jajamim, es decir, los eruditos en Torah, y estudien Torah allí. Esta Mishnah nos dice que alguien sensato se quedará allí para aprender de los sabios, pero no se considerará tan igual simplemente por ser el anfitrión, ¿sí? Entonces la primera parte nos está hablando que debemos abrir nuestra casa para que los Talmidei Jajamim, para que los eruditos en Torah vayan allí y enseñen. Eso es muy, muy importante. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos? No solamente en este momento de pandemia, sino que las personas mantienen ocupadas, ya no están abiertas las puertas de nuestra casa tan fácilmente para que lleguen los sabios a estudiar allí, por tantas ocupaciones que ahora son diferentes a la época en la cual esta Mishnah fue redactada,
más o menos 200 años de esta era, después de esta era, pues las condiciones cambian. Entonces los sabios han enseñado que el lugar en donde se reúnen los Talmidei Jajamín a estudiar también puede ser la sinagoga, el sitio de estudio, el ulpan. Y allí debemos acudir a estudiar. Debemos acudir donde están los sabios de Torah para aprender de ellos. Entonces no solamente es considerada nuestra casa el sitio donde vivimos, comemos, dormimos, sino también el sitio donde vamos a estudiar. Nuestras sinagogas, nuestras casas de estudio. Esas deben convertirse en nuestros sitios de vivienda para recibir las palabras del estudio de la Torah. La Mishnah nos dice una segunda cosa. Siéntate en el polvo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos servir también a los sabios. Miren, para la época en que fue redactada esta Mishnah, las carreteras no eran pavimentadas, no había zapatos cubiertos, los sabios y toda la gente andaba de un sitio a otro, de una casa a otra, en sandalias, y cuando llegaban los sabios a estas casas, lo primero que se hacía era limpiar sus pies. Era algo de servicio, algo que para esa época se practicaba, era lo común. Ahora, ¿qué nos dice esta Mishnah? ¿Qué nos quiere enseñar esta Mishnah? Nos dice que servir a nuestros talmidín, a nuestros jajamín, a nuestros sabios, es practicar esta parte de la Mishnah. Debemos estar pendientes de su salud, debemos estar pendientes de sus finanzas, debemos estar pendientes de que nada les falte. Eso hace parte de esta Mishnah. Ver por esas personas que están pendientes de enseñarnos la Torah, de alimentar nuestro espíritu, de alimentar nuestra alma. De esas personas que todos los días están pendientes para que nuestra vida sea encaminada en los caminos del Eterno. Entonces, cuando dice la Mishnah, siéntate en el polvo de sus pies, quiere decir que también, además de que la práctica era que los estudiantes del rabino, del jajam, se sentaban literalmente a los pies del maestro, quiere decir que debemos servirle con humildad. Al servir a los Talmidei Jajamín, tenemos la oportunidad de observar su forma de actuar, de sus acciones. Podemos aprender mucho sobre la conducta apropiada, incluso más que al escucharles estudiar Torah. Tercera cosa que vamos a aprender de esta Mishnah. Bebe con sed sus palabras. Bebe con sed sus palabras. De Torah, dice acá. Escucha con toda tu atención cada palabra que diga. La Mishnah habla de beber las palabras de los sabios con sed. Nos está diciendo que bebamos todas sus palabras. Pero no solamente las enseñanzas de Torah, sino como está escrito en la Mishnah. Incluso el habla mundana de los Talmidei Jajamín debe estudiarse. Entonces no solamente las enseñanzas que ellos lleven preparadas para el shiur, para el Shabbat, son los que debemos escuchar, sino toda palabra que salga desde su boca, de sus labios. ¿Por qué? Porque siempre tendremos la oportunidad de aprender cosas nuevas. Hay que estar pendientes de qué dicen los jajamín. Y los jajamín, morín, rabinos, debemos tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca, porque ellas van a enseñar a otras personas cómo es su actuar, cómo debe ser su comportamiento delante del Eterno. Otra forma que se puede decir que una casa está abierta a los sabios del estudio de la Torah es cuando podemos invitar a nuestra casa libros sagrados, ¿sí? Por ejemplo, este libro del que yo estoy estudiando, del que estamos estudiando y nos estamos nutriendo, del Pirkei Avot, es como si invitáramos a todos estos sabios a posar, a entrar a nuestra casa. ¿Por qué? Porque de ellos estamos aprendiendo todas las enseñanzas que tienen para nosotros, ¿sí? Porque están escritas aquí, porque al estudiarlas es como si ellos mismos estuvieran presentes en este hogar.
Para ir terminando, la Torá nos ordena conectarnos con el Eterno. Pero ¿cómo podemos, criaturas limitadas como nosotros, conectarnos con el Creador infinito? Nuestros sabios nos dicen que asociarnos con los Talmidei Jajamín, con los sabios, con los eruditos estudiosos de la Torá, es como estar apegados al mismísimo Eterno. Los Talmidei Jajamín, los eruditos en Torá, están comparados con el Bet HaMikdash. Tal como la presencia divina reposaba en el Bet HaMikdash, en el tabernáculo, en el templo, y propagando su luz al resto del mundo, los sabios, los eruditos en Torá, hacen descender la luz de la presencia divina y propagan a todo el mundo. Para terminar nuestro relato de todas las semanas, dice, estar presentes da frutos. Miren, muchas veces, así no participemos y estemos callados, siempre tenemos que aprender y siempre nos va a dar fruto para nuestra vida. Dice el siguiente relato lo siguiente. Había una vez dos hermanos mudos que vivían cerca del Rebbe. Cuando Rebbe entraba a enseñar Torah al Bet Midrash, ellos lo seguían y se sentaban en sus clases. Asentían con la cabeza y movían los labios mientras que se concentraban en cada lección. Aunque no podían hablar, escuchaban, daban su aprobación cuando el Rebbe hablaba y movían los labios como simulando de que podían hablar, pero eran mudos finalmente. Rebbe oró por ellos y fueron milagrosamente sanados de su mudez. Ahora que finalmente podían hablar, se descubrió que su insistencia por estar presentes en las lecciones había dado sus frutos. Sabían detalladamente todas las Mishnayot, Midrashim y el Talmud entero. Que el Eterno les bendiga y que nuestra casa sea abierta para los sabios de la Torá. Shalom.